nos dicen que tenemos este depósito con aire. Esto es un pistón, tenemos una línea de agua a 500 kilopascales y 500 grados centígrados. Inicialmente este aire está a una presión de 100 kilopascales y va entrando agua hasta que la presión alcanza 500 kilopascales. Nos piden calcular la temperatura del agua al final del proceso. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es el volumen final de aire. Le estoy llamando V2A, entonces vamos a escribir esta ecuación en LS. Tenemos que la presión inicial del aire, le voy a llamar P1A, es de 100 kilopascales. La presión final del aire, le voy a llamar P2A, 500 kilopascales. El volumen inicial del aire, le voy a llamar VA, 85 litros, lo voy a pasar a metros cúbicos, 0,85 metros cúbicos, y K es dato del problema también, 1,4. Entonces vamos a escribir esta ecuación, P1A por V1A elevado a K es igual a P2A por V2A elevado a K. Si queréis podéis pinchar en este icono, es muy útil, nos pone las ecuaciones de una manera que las entendemos mejor, entonces es muy útil para comprobar errores, sobre todo cuando las ecuaciones empiezan a complicarse un poco. Podéis comprobar con este icono el número de ecuaciones y de incógnitas, 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Entonces vamos a darle a calcular y tenéis el volumen final para el aire 0,02692, que es lo que tenéis aquí en la solución. Ahora vamos a calcular el trabajo. Entonces vamos a calcular el trabajo para el aire, el trabajo para el agua es el mismo pero cambiado de signo. Entonces vamos a escribir esta expresión. Vamos a llamarle W_A y vamos a escribir esta expresión. Entonces P2A por V2A menos P1 1A por V1A entre 1 menos K. Vamos a resolver y veis que nos da un trabajo de menos 12,41. Vamos a poner unidades de kilojulio, que entendemos mejor kilojulio que kilopascal por metro cúbico. Entonces trabajo para el agua, lo voy a llamar WW, es igual al trabajo para el aire pero cambiado de signo. Vamos a seguir avanzando, entonces vamos a tener que aplicar esta ecuación que nos va a proporcionar la temperatura final del agua. Entonces para aplicar esta ecuación necesito la entalpía de entrada, entonces la vamos a determinar, temperatura de entrada 500 y presión de entrada 500 kilopascales. Si estamos con Celsius y kilopascales, tener cuidado, pinchar en este icono, aseguraros que las unidades aquí coinciden. Celsius, vamos a poner entonces kilopascales. Vamos a ir a la librería para terminar la entalpía. Entonces cogemos entalpía de agua, dejamos presión y temperatura, le damos a paste y vamos a editar este código, le vamos a llamar entalpía de entrada, entonces H sub E, y la vamos a evaluar a temperatura de entrada T sub E y a la presión de entrada P sub E. Le damos a resolver y veis que tenemos aquí la entalpía de entrada 3484, que es lo que os indico en la solución. Ahora vamos a escribir esta ecuación. Entonces volvemos al ES, vamos a necesitar el volumen específico del agua en el estado 2, entonces vamos a ir a la librería de propiedades, vamos a pinchar en este icono, entonces buscamos el volumen específico, volume, pinchamos aquí y le damos a paste, le vamos a llamar V2W, es decir, en el estado 2 para el agua. Vamos a llamarla la temperatura del agua en el estado 2 T2W y P2W a la presión del agua en el estado 2 P2W es 500 kilopascales. Vamos a necesitar también la energía interna, este parámetro del agua en el estado 2 le vamos a llamar U2W y la vamos a obtener de la librería de propiedades.
buscamos int energy, le damos a paste y editamos. Es la energía interna del agua a la temperatura T2W y a la presión P2W. Le dais a este icono, nos dicen que tenemos 13 ecuaciones y 14 incógnitas. Nos falta una ecuación que es la que tenemos aquí. En el momento que la escribamos vamos a tener el mismo número de ecuaciones y de incógnitas, por tanto vamos a estar en condiciones de resolver el problema. Entonces tenemos que este volumen, bueno, estoy llamando V1A menos V2A por la energía interna del agua en el estado 2 entre el volumen específico del agua en el estado 2 es igual a menos el trabajo para el agua más este término V1A menos V2A por la entalpía de entrada partido del volumen específico del agua en el estado 2. Le damos a resolver y veis que nuevamente el programa no es capaz de encontrar la solución, no converge. Entonces tenemos que jugar con lo que ponemos aquí. Vamos a probar indicándole que no tenemos números negativos. Es decir, vamos a indicarle que ningún valor de estos es negativo, pero bueno, tener cuidado con una cosa, porque por ejemplo el trabajo, vamos a volver aquí, el trabajo para el aire sí que es negativo, entonces vamos a dejar el trabajo para el aire en menos infinity y vamos a dejar el resto de variables con valor mínimo 0. Vamos a darle a OK y vamos a intentar volver a resolver. Nunca sabemos si va a ser capaz de converger o no, pero hay que hacer un proceso de prueba y error. Veis que sigue sin converger, entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a darle una ayuda, vamos a decirle que la temperatura final del agua anda sobre 600 grados, le damos a OK, intentamos resolver y veis que ahora ya converge. Nos está indicando una temperatura final del agua de 606,3. Tampoco hace falta afinar tanto. En guess, si en vez de 600, por ejemplo, le ponemos 500 o incluso a lo mejor 400, como os digo, esto es ir probando. Vamos a probar, veis que con un valor de 400 pues el programa ya converge, ya es capaz de encontrar la solución. Nos está avisando, nos lo pone aquí en rojo que tenemos problema de unidades, por ejemplo esta temperatura es en grados centígrados, este trabajo nos lo está poniendo en metros cúbicos, está mal, es kilojulios, le pongo kilojulios y con eso ya me indica que no tenemos problema de unidades.